Si dice la Biblia, Satanás engaña al mundo entero, ¿cómo haces tú para dejar de estar engañado o engañada por Satanás? Hay un secreto. Primera de Samuel 16:7. Aparecen tres principios en la relación con Dios. El primer principio, Dios no mira lo que tú miras. Dios no mira igual como tu punto de vista. Tu punto de vista te puede mostrar, ay, a Dios yo creo que le gusta así, a le gusta así, pero ese es nuestro punto de vista. Un ejemplo concreto. Yo asistí a una religión, no doy la denominación, pero ya antes de ser salvo asistí a una religión donde yo imponía manos y oraba en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, según lo que pidiera, por sanidad, por trabajo para esa persona, para que recibiera el don del Espíritu Santo. Yo oraba así, imponiendo manos en el nombre de Jesús y la persona se caía. Las personas, algunas tuvieron visiones, algunas fueron sanadas de alguna enfermedad que tenían. A pesar de que yo oraba de esa manera, sí, en el nombre de Jesús, yo no era salvo. Faltaban años para que recibiera la salvación. Falta. Suena raro, ¿no? ¿Cómo, si yo no era salvo, cómo yo oraba y las personas recibían? ¿Sí? ¿Cómo las personas podían recibir el Espíritu de Dios si yo mismo no tenía el Espíritu de Dios? Suena raro, ¿no? Porque cuando recibí el Espíritu de Dios, ¿qué fue lo primero que sucedió? ¿Más milagros así? ¿O pude entender la palabra de Dios? Algo que últimamente hemos considerado bastante, ¿no? Así con Pedro Wilches hemos considerado mucho. eh, Lucas 24:45. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En mi caso, al recibir la salvación, ¿qué pasó? Pude claramente ver el Evangelio en toda la Biblia. Incluso ese versículo que está en Hechos, capítulo 10, 45. Vamos a mirar. Hechos, capítulo 10, creo que es el versículo 45. Hechos, capítulo 10, como Lucas 24:45 y Hechos 10:45. Coincidencia, ¿no? Parece, ¿no? Los dos 45:45. Vamos a ver qué dice el 45. Es el 43. Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así dice Hechos capítulo 10, versículo 43. De Jesús dan testimonio todos los profetas. Eso dice la palabra, ¿no? Cuando recibí la salvación, al siguiente culto al que asistí, recibí la salvación el 28 de marzo del 2010. Ahí recibí la salvación. Pero el siguiente culto que hubo fue domingo. Domingo. Y cuando fui al domingo, ahí escuché este versículo, Hechos 10:43. Que de Jesús dan testimonio todos los profetas. Cuando escuché eso, de que de Jesús dan testimonio todos los profetas, me sorprendí. Y cuando llegué a la casa, lo primero que hice fue mirar. Empecé por Abdías, porque Abdías es un libro que tiene solamente un capítulo. Sí. Entonces empecé a leer los profetas menores y leyendo los profetas menores, efectivamente pude ver el Evangelio. En todos los profetas menores veía el Evangelio, algo que no veía antes. Cuando imponía manos, oraba en el nombre de Jesús, la gente recibía milagros. Yo pensaba que tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que yo estaba transmitiendo? Si yo no conocía el Evangelio, ni lo podía ver en el Antiguo Testamento, yo no podía ver el Evangelio. Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento, Lucas 10:44, Lucas 24:44, Lucas 24:44, Jesús dijo, todo lo que está en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Así dijo Jesús. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Está hablando todas las escrituras, está hablando el Antiguo Testamento. Todo se tenía que cumplir, pero yo lo podía ver antes, no. Antes a mí me habían hecho pensar, no mire ni siquiera el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya caducó, ya no, así me decían. Así, y aunque no lo crean, hay religiones que enseñan así. Entonces en esa época, así que yo imponía mano, la gente se sanaba y todo eso. En una ocasión, recuerdo que
me enseñaron, ¿cómo me enseñaron allá en esa religión donde imponía manos? Me enseñaron que si yo ayunaba y le pedía a Dios algo, Dios me lo concedía. ¿A cambio de qué? De un sacrificio mío. Entonces, un sacrificio, un esfuerzo. Entonces, recuerdo que hice un ayuno de 3 días. Pero era ayuno de verdad, no era ayuno parcial, no, ayuno de verdad. Ayuno parcial es cuando la persona por la mañana toma agua, al almuerzo come avena y por la noche come verdura. No sé si sepa, hay personas que supuestamente hacen ese tipo de ayuno. Eso no aparece en la Biblia. Entonces, el ayuno que hice de 3 días fue sin comer nada. En la Biblia dice, Jesús no comió ni bebió. Así hice un ayuno, pero 3 días. Pero esos 3 días fueron terribles. Porque las personas que dicen que ayunaron 7 días, así cuando usted averigua bien cómo fue que ayunaron, tomaban agua, comían avena o comían verduras, algo así hacían. Entonces uno mira, es un engaño, es un autoengaño, es para la persona poder decir, yo ayuné 7 días. Mentira, no es mentira. Entonces, cuando hice ese ayuno de 3 días, después de hacer ese ayuno de 3 días, entonces a mí me habían enseñado, Dios le va a conceder lo que usted quiere pedirle a Dios. Entonces en ese momento tenía una aflicción por un trabajo, si aceptaba o no aceptaba un trabajo. Entonces en ese momento, cuando terminó el ayuno, ¿qué me habían enseñado? Hágale la pregunta a Dios. Termina el ayuno, entonces ese sacrificio suyo, ese dolor que usted experimentó, eso no comer, así ese sacrificio. Eso es un sacrificio, ¿no? Así como le enseñan a uno el ayuno, le enseñan un sacrificio. Entonces me enseñaron, así con ese sacrificio que usted hizo, entonces ahora sí usted habla con Dios y Dios se va a agradar por su sacrificio. Porque hacer un ayuno es hacer un ayuno así como les dije que se hizo, así como me enseñaron a mí a hacerlo, así mucho sacrificio, ¿no? Entonces, y si haciendo un ayuno así, entonces después de tanto sacrificio, tanto dolor, tanto estar a punto de desmayarme así, entonces ya Dios tiene que responder porque Dios tiene que mirar ese esfuerzo, ese dolor, ese sacrificio que estaba haciendo. Así me enseñaron, ¿no? Así me habían enseñado. Entonces le hice la pregunta a Dios ya. Después de ese sacrificio, ahora ya, según me habían enseñado, Dios me va a responder. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hice? Venía un bus y le dije, si el próximo bus al que yo le haga la parada, uno aquí, bueno, en el país que estoy, uno les tiende la mano al bus, le hace así, el bus viene así y cuando uno les tiende la mano, entonces él para. No sé en otros países cómo sea, pero acá en ese país sucede así. Entonces, la pregunta que hice fue, Dios, si ese trabajo es para mí, entonces cuando yo extienda la mano, le haga así, y si el señor del conductor del bus me ve, pero no me para, entonces quiere decir, si ese trabajo tú quieres que yo lo tome, así, en sentido positivo, si quieres. Entonces le hice la parada al próximo bus que venía y el señor me vio, iba conduciendo y me vio, pero no paró. Entonces así yo le hice la parada y siguió. Entonces yo pensé, gracias Dios, ese trabajo es para mí, tú me contestas. Yo pensé, Dios había cambiado ese ayuno por ese esfuerzo mío, ese sacrificio mío, Dios lo había tenido en cuenta y me había respondido. Así yo pensé. Pero me acordé de Gedeón. En ese momento Dios me hizo acuerdo, por misericordia, Dios me hizo acuerdo de Gedeón. ¿Gedeón qué hizo? Gedeón preguntó en dos sentidos. Gedeón preguntó, que todo esté seco y solo el vellón mojado. Y luego, ay Dios, perdona, te pregunte nuevamente. Ahora lo contrario. Por favor, muéstrame. Si es así, que tú vas a ir conmigo sí, y vamos a derrotar y vamos a vencer. Entonces, ahora lo contrario, que todo esté mojado y el vellón seco. Y así fue. Gedeón le cambió la pregunta. Se la preguntó de una manera y Dios le contestó afirmativamente. Se la cambió, se la puso totalmente al revés y Dios le contestó afirmativamente. Entonces, acordándome de lo de Gedeón, entonces hice lo mismo. Acaba de estirar la mano, el bus pasó y no me recogió. Entonces, ¿cómo veía yo? Dios me contestó, ese trabajo es para mí. Porque esa era la pregunta que le había hecho. Si pasa el bus y yo le estiro la mano y no me recoge, y aunque me vea el conductor y no me recoge, entonces es porque ese trabajo es para mí. Y yo pensé que Dios estaba contestando al ayuno que yo había hecho. Pero cuando hice lo de Gedeón, cuando volteé la pregunta, Dios, perdona, así Padre, perdona por si te cambio otra vez la pregunta. Entonces, para confirmar, así como hizo Gedeón, así voy a hacer. Entonces, por favor, permite que el próximo bus que pase, el conductor me vea. Si el conductor no me recoge, aunque yo le haga la parada, entonces significa que tú no quieres que ese trabajo sea para mí. Así le dije, ¿no? O sea, se la cambié. Lo mismo que hizo Gedeón, así acorda. Dios me trajo, fue a memoria eso de que hizo Gedeón, para que yo me diera cuenta, estoy engañado. Sí. Entonces yo venía al bus y le hice la parada.
Y el señor conductor me vio, él me vio. Y yo le hice la parada y siguió de largo. Entonces, yo quedé, yo quedé como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque en el caso de Gedeón, Dios sí le respondió a Gedeón. Pero en el caso mío, pareciera que no me hubiera respondido. Porque cuando le pregunté, le pedí la señal, le pedí una señal. Si yo les tiro la mano y el conductor no me recoge, entonces ese trabajo es para mí. Y ahí aparentemente Dios me contestó. Aparentemente Dios me contestó, ¿no? Pero cuando la volteé, bueno, entonces ahora, si tú no quieres que ese trabajo sea para mí, entonces cuando yo le extienda la mano al próximo bus y no me recogió tampoco. O sea, según, si hubiera sido respuesta de Dios, en la primera vez que pregunté, me dijo, sí, ese trabajo es para usted. Recójalo, ese trabajo, yo quiero que usted trabaje ahí. Pero cuando se la volteé, me dijo, no, ese trabajo no es para usted. Yo no quiero que usted trabaje ahí. Entonces yo quedé, porque a Gedeón sí le contestó y a mí no, ahí que vi, ahí que vi. Dios no está cambiando ese ayuno, no lo está cambiando por una respuesta que yo quiero. Yo pensaba que sí, porque en otras ocasiones había ayunado y ¿qué había recibido a cambio? Solamente hacía una pregunta. Pero solo esa vez Dios me dio esa sabiduría. Pregunté como Gedeón. Pregunté como Gedeón. Ay, Dios no está escuchándome. Dios no me está contestando. O sea, el ayuno que yo hice no sirvió para nada. Esa fue la conclusión. Fue doloroso. La verdad, ay, dígame, estoy riendo, pero en ese momento yo estaba llorando. Porque yo sentí, Dios no me oye. Así. Ya después, cuando recibí la salvación, lo primero que me preguntaron fue, ustedes, bueno, las dos primeras preguntas ustedes ya saben, si era pecador y a dónde va un pecador cuando muere. Eso fue lo que transformó toda mi vida. Pero después me preguntaron, como a los 8 días así, ¿Dios siempre oye sus oraciones? Y yo contesté, claro, Dios oye mis oraciones. No todas, pero una que otra sí. Y me mostraron en la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. No solamente en el Nuevo Testamento, porque algunas personas piensan que solo es algo del Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento también dice lo mismo. La persona que en el Nuevo Testamento dijo Dios no oye a los pecadores, esa persona sabía muy bien las escrituras. Por eso esa persona se expresó así. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esa persona no estaba hablando lo que a él le parece. No está diciendo, yo creo que Dios no oye a los pecadores. No. Esa persona en el Nuevo Testamento estaba citando las escrituras. Y cuando miramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 59, ahí dice efectivamente, los oídos de Dios están atentos a quién. ¿A la oración de quién? De los justos. Otro secreto espiritual. Justo y pecador son dos condiciones opuestas. Si tú eres justo, ya no eres pecador. Si tú eres pecador, todavía no has sido justificado. No sé si sabías esto. Pero bíblicamente no puedes ser justo y a la vez ser pecador. No puedes decir, no, yo fui justificado por Dios, pero todavía soy pecador. Si fuiste justificado por Dios, ya no eres pecador. Eso es bíblico. En el tiempo que tenemos ahora no alcanzamos para explicar eso, pero ya lo hemos explicado más extensamente en otros videos. Si tú quieres ver este video, dentro de 1 hora aproximadamente ya va a estar subido a YouTube. Allá puedes ver varios videos con diferentes temas. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Bíblicamente, no según lo que enseñan las aparentes iglesias cristianas. Las que aparentemente son iglesias cristianas, pero enseñan lo que el hombre entiende con su punto de vista. Dios no mira lo que mira el hombre, eso lo vimos el día de hoy. En el capítulo que consideramos hoy, el capítulo 8 de Esther, aquí aparece como el anillo. Si se dieron cuenta, ¿no? Dice, lo que es sellado por el anillo no puede ser revocado. Entonces, anteriormente se había dado un edicto que fue sellado por el anillo. No podía ser revocado. Solo le esperaba a los judíos la destrucción. Aunque ya no estaba Amán, pero el edicto fue sellado por el anillo, no se puede revocar. Entonces igual, cuando en Génesis 3, por Adán y Eva, el pecado entró en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres. Esto está escrito en el Nuevo Testamento. Por Adán entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No sé si sabían, pero eso dice la Biblia. Eso es algo que fue sellado. Así es. Pero ¿qué dice en el versículo 19 de Romanos? Ya para terminar, vamos a leer ese versículo. Ahí ese versículo que vamos a leer es lo que aparece en Esther, capítulo 8, lo que vimos hoy. ¿Qué hizo el judío? ¿Qué hizo Mardoqueo? Él redactó un edicto que
no abrogaba. La Biblia dice, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces estaba el edicto. No, ese edicto no se abrogó. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue hacer un nuevo pacto. Había un antiguo pacto y todo el mundo por ese antiguo pacto que iba, ¿a dónde iba? A la condenación. En el antiguo pacto, ¿qué decía el antiguo pacto? El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero son cosas que el hombre no puede hacer. El antiguo pacto, ¿cómo se resume? Con la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento. No sé si sepas, la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento es maldición. Ese es el antiguo pacto. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vino a hacer un nuevo pacto. Cuando dice la palabra que hay un nuevo pacto, quiere decir que el antiguo ya se da por terminado, porque hay un nuevo pacto. Entonces, eso es lo que vimos en este capítulo 8 de Esther. Había un antiguo pacto, el que hizo Naamán, el de destrucción, el de muerte. Pero se hizo un nuevo pacto que fue sellado también. Ese fue sellado por el anillo. Pero este otro pacto nuevo también fue sellado con el anillo. Este no se puede revocar, entonces no se puede uno decir, siendo pecador voy a ir al cielo. No. Si tú eres el antiguo pacto que dice, si tú eres pecador, solo una cosa te espera, el infierno. Eso es lo que dice el antiguo pacto. Si tú eres pecador, el pecador ¿a dónde va? Al infierno. Eso es, y no se puede revocar. No es que, ay no, Dios va a ser una excepción. Siendo yo pecador, Dios me va a dar vida. No. El antiguo pacto que fue sellado por el anillo no se puede revocar. Si tú eres pecador, una sola cosa te espera, el infierno. Pero viene la buena nueva, lo que vimos hoy acá, el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Que fue sellado por el anillo. Ese nuevo pacto, ¿cuál es? La vida. Nuestro Señor Jesucristo murió para pagar el precio que este pacto demanda. La paga del pecado es muerte. El antiguo pacto demandaba tu muerte y no había opción. No tenía solución y tú no lo podías arreglar. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, con el nuevo pacto que fue, yo pago el precio. Nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces, ¿qué dice al final del capítulo 8 de Esther? ¿Cómo estaba todo el pueblo de Dios? Gozoso. Porque en la Biblia dice, estad siempre gozosos. Porque el nuevo pacto, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese era necesario hacer. ¿Algún sacrificio en nosotros sirve? No, hoy lo hemos visto. Lo del ayuno, lo que nos han enseñado el ayuno, eso es mentira. Eso no sirve, delante de Dios no sirve. Pero lo que hizo Jesús, ese sí sirve. Lo que aparece escrito en el Antiguo Testamento, en Levítico, sobre los sacrificios, no es que tú tengas que hacer un sacrificio, no, Dios no recibe nada de tu mano. Job capítulo 35, versículos 6 y 7. No hay nada que tú hagas que Dios reciba de tu mano. Entonces, ¿cómo tú podías ser librado del antiguo pacto? Por el nuevo pacto, que lo iba a hacer y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Él, a sellar con su anillo. El anillo representa la autoridad del rey. ¿Quién tiene ese anillo? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él selló en nombre de Dios. ¡Tum! Tú ya eres justo. Por eso dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Tú no tuviste que hacer nada para ser justificado. Lo hizo Jesús. Tú estabas en el antiguo pacto, estabas en la condenación. Únicamente que te esperaba la muerte eterna. Romanos 5:12, eso era lo único que te esperaba. Pero en Romanos 5:19, vamos a leerlo, ya para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El versículo 12 de este mismo capítulo, ¿qué dice? Tú estás en el antiguo pacto. Tú mereces la condenación. Eso es lo único que dice. Tú no tienes opción de salir de la condenación. No puedes. Por más que ayunes, que hagas oración, que hagas vigilia, no hay nada que Dios reciba de tu mano. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo para deshacer eso que te condenaba. Ahora, ¿lo anuló, lo abrogó? No, lo pagó. Sí, lo pagó. Este edicto no pudo ser abrogado porque fue firmado por el rey. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él cumplió. Por eso dice que Él cumplió la ley. A eso se refiere con que Él cumplió toda la ley.
Porque la ley demandaba un precio. La paga del pecado es muerte. Si tú quieres salir de la muerte, tienes que pagar. Si quieres salir del pecado, tienes que pagar con muerte. ¿Y quién pagó ese pago? Lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Espero esto sea una buena noticia para ti. Esto no lo enseñan en las que se conocen como iglesias cristianas, porque no son iglesias cristianas. Realmente son iglesias dirigidas por personas muy lindas, muy hermosas, que llaman pastor, apóstol, evangelista. Les tienen diferentes nombres. Y son de renombre y son personas muy respetadas y se visten de una manera especial y suena una música hermosa y las paredes de esos lugares son blancas. Todo eso, porque la Biblia dice Satanás engaña al mundo entero. Satanás se disfraza de eso que tu vista te dice, ay, tan lindo, esto es de Dios. Eso no es de Dios. Lo de Dios, lo que te hemos explicado hoy, lo que te saca de la condenación, lo que está escrito en la Biblia. No es que yo lo diga, no, te hemos mostrado lo que está escrito en la Biblia. Si tú lo logras creer, has pasado de muerte a vida. Si no, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar al adversario, porque has pecado voluntariamente, has negado la verdad. Hoy te la hemos declarado. Espero que la puedas creer. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite, Padre, que esta buena nueva que leímos en Esther capítulo 8, esta sombra del Evangelio, permite que quede en el corazón de las personas que hoy asistieron, que hoy nos acompañaron. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.